Séptimo día. Muy buenas noches. Es una historia que estremeció al país y que pocos olvidarán. Dos sacerdotes, los mejores amigos, andaban siempre juntos y que se ayudaban en sus parroquias, fueron asesinados en la capital, supuestamente por robarles. Los primeros resultados de la investigación generaron escándalo y controversia. Según la Fiscalía, los sacerdotes no murieron en medio de un robo, sino en un acto planeado por ellos mismos. Tenían pruebas contundentes para demostrarlo. Fue el testimonio de uno de los sicarios capturados lo que hizo pensar al fiscal que esto no era ningún robo. Ese sicario es conocido como alias El Gavilán y quien aceptó dar por primera vez su versión a un medio de comunicación. Esta noche Susana Subescul nos cuenta la trágica y polémica historia de dos apóstoles de la iglesia y todo lo que podría estar guardado en un secreto sacerdotal. Hay conmoción en Bogotá tras el hallazgo de los cuerpos de dos sacerdotes que fueron encontrados acribillados exactamente en la localidad de Kennedy. La noticia fue transmitida la mañana del 27 de enero de 2011, después de que los policías hicieran el levantamiento de los cuerpos encontrados sin vida al sur de Bogotá en un vehículo Chevrolet Aveo negro durante la madrugada. Según los testimonios recopilados por la Fiscalía, el sicario los acompañaba en el vehículo y al llegar a un punto oscuro y muy cerca al caño del sector del Triunfo, disparó su arma de fuego en 3 oportunidades. El padre Rafael Reátiga, sentado en el asiento del conductor, había sido asesinado con 2 tiros. El padre Richard Pífano, en la silla del copiloto, había recibido 3, ambos impactos a la altura del cráneo. Lo único que sabían sus familiares y la gente de la comunidad católica era que ambos religiosos habían salido el día anterior de sus iglesias y no regresaron. No lo podía creer, era algo que... eso fue una sorpresa. Me dijeron, prenda y mire City TV. Y lo prendí y preciso los estaba mostrando al padre Richard y al padre Rafael, muertos, que los habían asesinado. No podía creerlo. Dos sacerdotes asesinados. Era una noticia indignante. Nosotros queremos que esto no se quede impune. Rechazar todos estos hechos sangrientos. Consternados con la noticia porque él era un padre excelente, tenía un carisma. Por eso varios salieron a las calles para exigir que capturaran a los culpables. El repudio por lo ocurrido fue general. Tremendo para nosotros que en el barrio haya pasado esto. Es un dolor muy grande, lo repudiamos totalmente y lamentamos profundamente estos hechos. A nosotros nos quitaron lo mejor que teníamos en esta iglesia. Para entonces se habló de robo, de persecución de sacerdotes en el país, de venganzas personales. Fue un misterio por varios meses. Hay un trabajo importante con la Fiscalía General de la Nación con el fin de esclarecer estos hechos. Estamos invitando a la gente que tenga alguna información, nos colabore con eso. Cualquier detalle que se nos dé, pues es importante para nosotros. Solo la investigación nos indicará qué fue lo que sucedió. Pero finalmente, casi un año después de que más de 11 investigadores del CTI estuvieran encima del caso, la Fiscalía arrojó una hipótesis que nadie esperaba. Los sacerdotes iban a pagar su muerte por cuanto ya habían tomado muchas opciones y no habían sido capaces de hacerlo, tanto así que en días anteriores habían viajado a la ciudad de Bucaramanga a suicidarse en el Pescadero, pero que pues no lo habían podido hacer y que su única opción era de buscar una persona que les diera muerte.
En febrero de este año, Ana Patricia Larrota, fiscal encargada de esclarecer el caso, aseguró que los sacerdotes Rafael y Richard habían pagado a 2 hombres para que los mataran. Inmediatamente los feligreses salieron a defender a sus párrocos. Eso es un invento, es una falsedad. Que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo va a pagar una persona para que lo mate? Lo que están diciendo es imposible. Para las familias, la versión fue aún más inverosímil. Doña Elena de Reátiga es la madre de Rafael. Rafael nunca pensaba esas cosas por ahí, nunca que uno lo escuchara que dijera algo de eso. Fabiola Pífano es la hermana del padre Richard. Que es puro bla 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 y no hay ninguna prueba de eso. Pero cuando escucharon las razones que supuestamente tendrían los sacerdotes para haberlo hecho, de la incredulidad pasaron a una fuerte indignación. La fiscalía aseguró que todo había sido parte de un pacto de amor entre ellos. Se tuvo conocimiento de la tendencia homosexual del padre Rafael. Se estableció efectivamente que el padre Rafael Reátiga tenía sífilis y que al parecer tenía VIH. Desde entonces, la verdad sobre la muerte, que en un principio fue un misterio, se debate entre las dos miradas. La de las autoridades, que hablan de homosexualidad, enfermedades venéreas y una especie de suicidio, y la de las familias y los feligreses, que niegan a capa y espada la versión, refugiándose en la virtud de los sacerdotes. La fiscal es una mentirosa, porque yo digo que antes, y se lo digo públicamente, porque uno antes de hablar de una persona, uno antes de decir las cosas tiene que cerciorarse bien de las cosas que va a decir, porque ella en ningún momento fue y le preguntó a las familias. Sin duda, el gran interrogante para todo el mundo es qué fue lo que realmente pasó el 26 de enero de 2011 en este lugar donde fue hallado el carro con los 2 cuerpos sin vida de los sacerdotes. ¿Por qué resultaron muertos? Pero quizá la primera pregunta que se debería responder es ¿quiénes eran realmente los sacerdotes Rafael Reátiga y Richard Pífano? Aunque Richard y Rafael se conocieron cuando entraron al seminario para convertirse en sacerdotes, siempre tuvieron vidas muy parecidas. Ambos eran oriundos de los Santanderes. Eran los menores de una fila de hermanos, de familias humildes y trabajadoras. ¿Qué es estar ahí sufriendo al lado mío? Desde muy jóvenes, según sus familias, sintieron la vocación y el llamado para servirle a Dios. Así lo asegura doña Elena de Reátiga, madre de Rafael. Fueron los padres de Piedecuesta, los redentoristas, y fueron al colegio y allá los invitaron para que cuáles querían venirse para el seminario. Entonces, de entre ellos, él fue el primero que intervino para venirse para ahí. Fabiola Pífano recuerda cómo su hermano Richard creció en medio de la iglesia de su pueblo. Él empezó de monaguillo desde los 6 años, desde ahí siguió, después fue sacristán, después estuvo un tiempo hizo un año en el seminario de bachillerato, hizo un año en el seminario de Pamplona. Ambos habían soñado siempre con una vida diferente. Quería salir de sus pueblos y conocer otros mundos. Jaime Reátiga es el hermano mayor de Rafael. Era una persona muy inteligente, muy activo. Se preocupaba mucho por la superación. Sus vidas se cruzarían siendo unos jóvenes cuando en la década de los 90 llegaron a Bogotá e ingresaron al seminario del Santo Cura de Ars.
Rafael llegó al seminario allá y Armando llegó allá y allá se conocieron. Allá empezaron a ser amigos. Desde entonces fueron varias las ocasiones en las que viajaron juntos durante la época de vacaciones a visitar a la familia de uno o del otro. En sus casas sabían que Richard y Rafael forjaban una fuerte amistad. Después de sus estudios, cuando se ordenaron en el 2000 como sacerdotes, tenían claro que querían seguir viviendo en la capital. Vivieron en Soacha por unos meses hasta que a cada uno le entregaron por separado su misión. Rafael Reátiga comenzó en una pequeña iglesia al sur de Bogotá, en el barrio Galicia. También invito a los jóvenes de aquí de esta vereda que deseen seguir al Señor. Ahí empezó, había un salón comunal. Tiene las puertas abiertas. Y prácticamente construyó una iglesia y de pronto consiguió algunos recursos, muchas ayudas, porque él era muy dinámico. Uno tiene de dónde agarrarse. No muy lejos de allí, Richard Pífano recibió la iglesia San Juan de la Cruz en Kennedy. Él fue un gran sacerdote, fue un gran colaborador. En las iglesias donde él llegaba a trabajar. El Señor es la bendición de Dios Todopoderoso Padre. A los pocos años, por su labor, el padre Rafael fue nombrado párroco de otra iglesia, Jesucristo Nuestra Paz de Soacha, y ecónomo de varias de las parroquias de la zona. Allí Ruby Mora era la cantante principal. Me gustaban que las mesas fueran bien animaditas, que la gente participara, la gente cantara. A él le gustaba que todo fuera bien. Si las cosas se van a hacer y si son para Dios, que sean bien. No salir con mediocridades ni nada, sino que todo tenía que ser bien organizado. Pero a pesar de que cada uno de los sacerdotes tenía su iglesia y eran distintos sus feligreses, los encuentros siguieron siendo constantes. Liliana Vargas era la secretaria del padre Rafael. Yo lo conozco, los conocía juntos siempre y siempre se compartía todos. Era una relación de hermanos, o sea, de hermanos, de cómplices. Se apoyaban con sus misas y salían de vez en cuando juntos en días de descanso. Nadie sabía con precisión qué era lo que hacían juntos, pero su amistad era vista como una forma de apoyarse en medio de su solitaria vida. Esa era la relación que yo podría ver desde mi punto de vista de hermanos, de pronto los hermanos que no estaban ahí, pues porque los hermanos tanto del uno como del otro vivían fuera de la ciudad y siempre uno necesita como ese calor de hogar. Tanto los empleados como los feligreses de cada una de las iglesias conocían a ambos sacerdotes. Según ellos, fueron varias las misas que ambos oficiaron juntos y muchas las veces que uno reemplazaba al otro. Una relación de ellos dos bonita porque él decía, él es un compañero mío de seminario, juntos nos ordenamos. Se podía decir que eran unos parceros, sí, los amigos de aquí, de Compinche para aquí para allá. En especial, Rafael era conocido por ser un hombre alegre y extrovertido. Él hacía sus chistes, él hacía sus chanzas, jugaba con uno en la piscina, se habían asados, compartíamos. Nunca lo llegué a ver ni pasado de tragos ni sobrepasándose con ninguna de las personas que estábamos ahí. La vida y la amistad de los sacerdotes marchó normalmente ante los ojos de todos los que los conocían por más de una década, pero a mediados del 2010 algo cambió. Los empleados y familiares de Rafael Reátiga empezaron a ver que su salud desmejoraba, según él, por problemas cardíacos. ¿Qué decía él con respecto a la enfermedad que tenía? Sí estaba un poquito preocupado porque él tenía un problema en el corazón. Él me decía que en cualquier momento él se podía morir, que no sabía si esa misma noche que hablaba conmigo o al otro día. Él sabía que se acostaba, pero no sabía si iba a amanecer.
Desde finales de 2010, constantemente en sus misas, el padre Rafael empezó a pedir a sus feligreses que oraran por él. Trató de darle un preinfarto en plena misa. Eso fue para un 24 de diciembre. Allá fue donde se empezó a saber que él estaba muy enfermo. A principios de enero del 2011, unos días después de darle de alta y aprovechando las vacaciones, el padre Rafael decidió viajar acompañado de su amigo Richard una vez más a visitar a su familia a Santander. Según los familiares de los sacerdotes, ellos se veían bien emocionalmente e incluso físicamente. Dicen que ambos estaban tranquilos y que no percibieron nada extraño. Sin embargo, según Ruby, solo unos días después de regresar de su viaje, el padre Rafael le hizo una solicitud que llamó su atención. Me dijo, vea, el día que yo me llegue a morir, ese día usted me tiene que cantar las exequias. Si usted no me las canta, la jalo de las patas. Así me lo dijo. Entonces yo cogí una hoja y un esfero y empezamos a escribir. Entonces me dijo, bueno, listo, canto de entrada. Y me dijo varias opciones. Ruby pensó en ese momento que esa era una más de las bromas que comúnmente hacía el padre. Sin embargo, a los 8 días, ella, el resto de empleados y familiares recibirían la noticia de que al padre Rafael y al padre Richard los habían asesinado a tiros muy cerca de sus iglesias. Eso fue aproximadamente por ahí a las 6 de la mañana. Prender el noticiero, pues nos enteramos. Eso fue duro, increíble, ¿no? No se puede describir. Eso es un momento muy duro para uno porque saber que se acabó la cabeza principal que había en la familia. El hecho de que hayan sido juntos fue mucho más duro todavía. O sea, desafortunadamente se fueron juntos. Todos pensaban que había sido un desafortunado caso de inseguridad, muy común por la zona en la que se movían los sacerdotes. No había otra aparente razón para pensar lo contrario. Yo dije, otra vez les iban a hacer el paseo millonario, porque igual a él ya se lo habían hecho una vez. Él durante esos días fue una persona común y corriente, una persona normal. En ningún momento lo vi de que de pronto su estado anímico fuera distinto. Ese 26 de enero, antes de lo sucedido, Liliana Vargas, la secretaria del padre Rafael, fue una de las últimas personas que tuvo contacto con ellos. ¿Cómo fue ese día en el que él falleció? ¿Qué pasó antes de que usted se enterara de su muerte? Yo llego normal a las 8 de la mañana a mi lugar de trabajo. Ya él hacia las 9:30 de la mañana, pues sale de su habitación y baja al despacho. Me dice que va a hacer una vuelta y ya, no, o sea, ni en ningún momento dijo, no sé si vuelva o no, nada extraño, ¿no? Solamente que él iba a finiquitar una cita con una señora. ¿Quién era esa persona con la que él se iba a ver? Él quería cambiar su carro, entonces él estaba así como, me lo compro, no lo compro, lo cambio, no lo cambio. Entonces él ese día dijo, voy a ver qué pasa. Simplemente voy a ver si me decido o no me decido. Entonces él iba a entrevistarse con la señora del concesionario. Después de eso, Liliana habló telefónicamente 2 veces más con el padre. La primera llamada fue hacia el mediodía. Cuando él me llama al mediodía, yo sí me doy cuenta de que están juntos, porque él lo nombra, le hace una pregunta a Richard, no recuerdo qué le preguntó, pero entonces están juntos, sí, pero no, pues en ningún momento él me dijo, es que me voy a encontrar con el padre Richard o tal cosa, no, yo me doy cuenta es en el momento de la llamada, porque escucho que él lo nombra. Hacia las 3 de la tarde, de nuevo el padre llamó a Liliana. Él me llama y me pide el favor que busque quién celebre, porque él de pronto no alcanza a llegar. No me dijo no alcanzo a llegar, no, sino de pronto no alcanzo a llegar, y pues a él nunca le gustaba dejar esperando a su comunidad. ¿Cómo fue esa última llamada?
En la última llamada sí se sintió un tono distinto, pero pues eso de que uno no, en el momento no se le pasan ningún tipo de cosas por la cabeza, además porque en ese momento yo también estaba ocupada, pero sí, ya después uno analizando ya su tono de voz era un poco distinto. Después de lo ocurrido, muchos pensaron que en el momento de esa llamada, los curas ya habían sido abordados por las personas que los asesinaron entre las 6 y 7 de la noche. El extraño crimen causó conmoción entre sus feligreses que no entienden quién los mató ni por qué. El móvil, según las primeras hipótesis que publicaron los medios, sería un hurto. Y así lo creyeron también en un primer momento los investigadores del CTI de la Fiscalía, cuando al hacer el levantamiento de los cuerpos se dieron cuenta de que ni los celulares ni el dinero de sus billeteras se encontraban en la escena del crimen. Pero esa sería una simple hipótesis. La versión que estaban por descubrir el CTI y la Fiscalía alrededor de la muerte de los sacerdotes sería mucho más dramática y oscura. Los investigadores del CTI tenían más presión porque las víctimas eran 2 sacerdotes y tanto la iglesia como sus feligreses pedían la captura de los asesinos. ¿Cómo los descubrieron? Usted lo sabrá después del corte. En segundos, un testimonio polémico que cambia la versión del crimen. ¿Usted no les preguntó por qué ellos querían morir? Que les quite la vida porque ellos se sienten muy enfermos de una enfermedad interminable. Ya regresamos. Séptimo día. La polémica acerca de la muerte de los sacerdotes Rafael Reátiga y Richard Pífano cautivó a Colombia el año pasado. Sigilosamente, la Fiscalía investigó el caso buscando a una banda de atracadores que se había llevado dinero, billeteras y celulares de los religiosos. Al rastrear los celulares robados, las autoridades capturaron a los delincuentes y se encontraron con una gran sorpresa. Algo que los hizo pensar que los sacerdotes no eran víctimas de un robo. Así continúa la historia de Susana Suescún. El móvil, según las primeras hipótesis que publicaron los medios, sería un hurto. Y así lo creyeron también en un primer momento los investigadores del CTI de la Fiscalía, cuando al hacer el levantamiento de los cuerpos se dieron cuenta de que ni los celulares ni el dinero de sus billeteras se encontraban en la escena del crimen. Pero esa sería una simple hipótesis. La versión que estaban por descubrir el CTI y la Fiscalía alrededor de la muerte de los sacerdotes sería mucho más dramática y oscura. Y esa versión la darían estos 2 hombres, Isidro Castiblanco, alias Gallero, y Gildardo Peñates, alias Gavilán, capturados por el homicidio de los curas 6 meses después de ocurridos los hechos. La pieza clave de los investigadores para empezar a desenredar el misterio del asesinato serían los celulares de los religiosos. Los homicidas habían cometido un grave error. Conservaron los aparatos telefónicos, usándolos en múltiples ocasiones. Respecto al aparato del padre Rafael Reátiga, fue utilizado desde el día 1 de febrero en adelante, y que el aparato de propiedad del padre Richard Armando Pífano fue utilizado del 17 al 19 de febrero de 2011. Este hombre es Gildardo Peñates, alias Gavilán, uno de los hombres capturados por la Fiscalía. Ignorancias de uno. Yo pues inocentemente cojo las incas de mi esposa y la meto a ese celular. Nunca pensamos que por ese celular nos íbamos a caer. Esa fue la verdad. Así los investigadores del CTI lograron rastrear su ubicación.
Al capturarlos, la fiscalía obtendría una nueva y explosiva versión del por qué supuestamente lo habían hecho. Nosotros lo hicimos por un acto piadoso, porque ellos querían morir porque tenían una enfermedad terminal. Nosotros lo que hicimos fue arreglar el problema a ellos, pero ahora nos quedó problema fue a nosotros. Pero ¿por qué alguien querría contratar a un sicario para buscar su propia muerte? ¿Cómo conoció usted a los sacerdotes? ¿Cuál era la relación que usted tenía con ellos? Pues ellos me conocen por medio de un socio mío que trabajamos juntos que se llaman Gallero. Sí, por medio de él yo distingo a los señores. Y resulta de que yo estoy trabajando por allá en el 85. Gallero me dice, mira Gildardo, hay un trabajo para hacer. Yo pensaba que era de construcción. Yo le digo, bueno, ¿y qué llevo el metro para mí? Y me dijo, no, acá hay de todo, vente hasta acá. Yo me voy a un centro que ellos necesitan que llaman Centro Mayor. Según Gildardo Peñates, frente a una cafetería del popular centro comercial, el día 25 de enero de 2011, se encontró con su socio y 2 hombres vestidos de civil. Yo no sabía que ellos eran padres, no sabía que eran curas. Cuando pues me dicen que vayan a tomar, yo digo de lo mismo que tomen ustedes. Entonces me dicen, no, lo que pasa es que nosotros estamos necesitando un escolta, fue lo primero que me dijeron, que me acordé. Yo dije, no, ya yo no trabajo eso, ya yo trabajo otras cosas, yo no quiero saber nada de eso. Pero ante su negativa, según Gavilán, los desconocidos con aspecto de angustia cambiaron rápidamente la versión. Me dicen, no, mira que tú eres la persona enviada de Dios para que nos haga un favor. Yo le digo, ¿cuál es el favor? Me dice, mira, lo que pasa es que intentemos matarnos en el puente de Chicamocha, pero resulta de que no fuimos a escapar porque había mucha gente. Nosotros hemos intentado varias formas, pero no hemos podido. Entonces, Dios nos habla de ti, dice que tú eres la persona especial para que nos haga ese favor. Y yo, no, ¿cómo me van a tomar a mí? Me dicen que sí, que yo soy la persona, que le haga el favor, que tenga piedad de ellos. Entonces ellos me dan un monto de plata, no sé cuánto es. Cuando yo llego, cuento, eran 2 millones de pesos. ¿Usted no les preguntó por qué ellos querían morir? Sí, claro. Yo les pregunto por qué quieren ellos tan joven. Le digo, ustedes tan joven, ¿por qué quieren quitarse la vida? Porque han intentado hacer todo eso. Me dicen, no, lo que pasa es que tenemos muchos problemas y no queremos en el problema de nosotros involucrar nuestra familia. Yo dije, ¿cómo así? ¿De qué me están hablando? Y me dicen, no, mañana se entera. Pues cuando nos haga el favor, o el favor que usted nos va a hacer, se entera por qué es. Gavilán afirma que ese día él no les dio una respuesta definitiva. Hablarían de nuevo al día siguiente para concretar. Sería el 26 de enero. El siguiente día me citan en la iglesia que queda por ahí por el Tinta Plaza. Enfrente de esa iglesia me citan ellos. Entonces yo voy a las 2, entonces ya me dicen, camine que yo sé a dónde más o menos podemos encontrarnos. Entonces ellos me montan en el carro con ellos y vamos hasta donde ellos, un sitio destapado que queda por el portal, al lado del portal de las Américas. Entonces me dice, aquí nos encontramos a las 7, o que yo sé a quién nos vas a hacer el favor. Según este hombre, en esa misma reunión, ante su insistencia y confusión, los 2 amigos finalmente le explicaron cuáles eran las razones que tenían para querer morir. Que ellos eran pareja. Que ellos eran pareja los 2, que tenían muchos problemas, que estaban aburridos, que por favor que tuviera piedad de ellos y le hiciera el favor, que les quite la vida porque ellos se sienten muy enfermos de una enfermedad interminable. Y ellos me contaban eso como muy triste su historia, me la contaban muy triste, que no querían seguirle haciendo daño a la humanidad. Gavilán se preguntaba por qué, si querían morir, tenían que contratarlo. ¿Por qué no lo hacían ellos mismos? Pero independientemente de su curiosidad, estuvo por encima su ambición. ¿Por qué usted decidió aceptar asesinarlos? Me pareció muy fácil, lo tomé por necesidad. Ellos me dijeron que lo hiciera, que no tenía ningún problema porque eso lo estaba haciendo yo con piedad. Gavilán acordó el pago por 15 millones de pesos. Según él, las instrucciones de lo que debía hacer esa misma noche fueron dadas por Rafael Reátiga, mientras Richard Pífano guardaba silencio. Y entonces me dice, mira Gavilán, el único juego que yo te pido es que nuestra muerte sea al mismo tiempo, que sea con un solo tiro en la cabeza, porque eso no se siente nada, dicen ellos. Dice que también pactaron que todo sería hecho para que pareciera un robo.
Porque todo ese montaje se preguntaba qué había detrás de todo esto. Gavilán llegaría con otro muchacho hacia las 7 de la noche a este oscuro y solitario lugar donde supuestamente los curas ya esperaban puntuales la cita con la muerte. Pero cuando vamos a hacer el hecho, entonces ellos me dicen que todavía no lo haga, que espere un momento. Cuando entonces ellos comienzan a besarse y se agarran de mano, ellos dicen que es lo mejor que les podía pasar, porque ellos no querían seguir viviendo esta vida. Entonces cuando ya me dicen listo, me dicen que el único favor que me piden es que cuando ya haga su muerte de ellos, los suelte y los separe. Me lo piden. Ellos me entregaron su celular y el resto de plata que tenían en su bolsillo. Me dijo que nos pidió favor que eso nos lo lleváramos. Me entregaron sus papeles, todo, para que vieran que eso era como un robo. Y ellos dijeron, actúa. Se quedaron mirándose en las caras. Él me dice, ya, yo le digo, sí, ya, y todos disparamos al instante. Porque ellos lo pidieron así. Yo disparo por el lado derecho y el muchacho por el izquierdo. Cuando ya pasa lo que pasa, los separamos de donde están ellos, queda cada quien recostado en su cojinería. Los sicarios dicen que no sabían quiénes eran realmente las personas a las que estaban disparando. Tampoco se imaginaban que el crimen se convertiría en un escándalo. La historia continúa en un momento. Las pruebas de la fiscalía generan reacciones. Si mi hermano se quería morir, no iba a ser semejante escándalo, porque él era una de las personas que no le gustaban los escándalos, no le gustaban los shows. Entonces él no iba a ponerme de boca en boca con ese escándalo. Para esa gracia hubiera tomado unas pastillas o algo, hubiera tomado un Racumín que hubiera salido más barato. ¿Serán aceptadas en el juicio? No se vayan. Séptimo día. Muchos hilos quedaron sueltos la noche del 26 de enero de 2011, cuando dos sicarios mataron a los padres Reátiga y Pífano. Ahora surgen detalles que poco a poco se convirtieron en pruebas definitivas para la Fiscalía, con las que se planteó la polémica tesis de un suicidio contratado. ¿Por qué pagar para morir? ¿Por qué no mejor un suicidio en silencio? Aquí el final de la historia. Él me dice, ya, yo le digo, sí, ya, y todos disparamos al instante. Porque ellos lo pidieron así. Yo disparo por el lado derecho y el muchacho por el izquierdo. Cuando ya pasa lo que pasa, los separamos de donde están ellos, queda cada quien recostado en su cojinería. En la misma moto en la que llegaron, Gildardo y su acompañante huyeron. Al día siguiente, el lúgubre hallazgo ocupó la primera plana de todos los medios. Fue entonces cuando Gavilán se dio cuenta a quién había matado. Yo me arrepentí mucho porque yo dije, no, pues son dos curas, me parece que son dos personas, sí, ya van para la sociedad pues muy fuerte, ya no van a considerar a uno muy un asesino, entonces uno se asusta en ese caso. Pero ¿por qué creerle a Gavilán, un criminal? ¿Por qué creer una historia que enlodaba la imagen de dos hombres que ya no se podían defender? Eso es como sacado de una película de Hollywood, porque primero que todo yo sé, dentro de lo que lo conocí, él no sería capaz para pagar por su muerte. Él no le hubiera hecho ese daño a su familia, mucho menos a su mamá, porque él a la mamá la quería muchísimo y no le hubiera hecho... Eso es una versión en la cual yo personalmente no creo. Así como tampoco lo cree la Iglesia Católica. Monseñor Juan Vicente Córdoba es el obispo de Fontibón. Pues a mí me parece que es una película que hay que aclarar. Yo también puedo levantarme una película bien especial e irme a la fiscalía y decir que fulano, que sutano. Cuando los muertos no pueden hablar, qué difícil es poder decir que algo fue así de objetivo. Ese cuento de que dos al mismo tiempo, a la misma hora, se mandan a matar con un mismo sicario, ese cuento, esa película tiene que ser muy bien probada porque tiene más de dificultad de creer y de ficción que de realidad.
Sin embargo, por su parte, la Fiscalía tenía pruebas para pensar que la versión de Gavilán, de que habían sido contratados por los sacerdotes para que los mataran, podía ser cierta. Gavilán aseguró que ellos tenían una enfermedad terminal y así lo pudo constatar la Fiscalía. La prueba fue hallada en los cuerpos de los sacerdotes. Se estableció efectivamente que el padre Rafael Reátiga tenía sífilis, esto con los resultados del examen de VDRL, y que al parecer tenía VIH, conforme nos lo reporta el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Según los investigadores del CTI, al parecer la vida del padre Rafael Reátiga fuera de la iglesia no era tan aplacada. Rumores que salieron a flote insinuaban que le gustaba la fiesta y el licor. Según la Fiscalía, los sacerdotes visitaban varios de los bares gay de esta zona, Chapinero, en Bogotá, y se refirió específicamente a uno llamado Ferchos. Séptimo Día logró hablar con el dueño y confirmó la versión de la Fiscalía. Sin embargo, aseguró que por respeto a su intimidad prefería no revelar detalles personales ni de su relación ante cámara. Por su parte, la familia asegura que todo esto es un montaje. El hecho de que usted tenga un amigo o usted tenga una amiga no quiere decir que usted es gay, no quiere decir que usted es pareja. Ellos eran amigos como cualquier persona, tampoco era que vivieran emparrandados como dice esta señora. Si Rafael tenía esa enfermedad de sífilis, eso no es una enfermedad como para uno matarse, ni el mismo SIDA, porque se mantiene una persona por muchos años. Pero existía otro indicio que le hacía creer a la Fiscalía que por alguna razón los sacerdotes sabían que iban a morir pronto. Al consultar los movimientos de sus cuentas bancarias, encontraron que días antes de lo ocurrido, ambos pusieron varias cosas en orden. A principios de enero de este año, Rafael Reátiga pasó a nombre de su madre un dinero que tenía en una cuenta y Richard sacó un cheque de gerencia para pagar una deuda. Le gustaba todo tener en orden, todo. Y él era todo que tuviera las cosas en orden, todo lo que él hacía, que nada se quedara sin arreglar. Y él decía que cuando yo me muera, que a mí nadie me señale con el dedo que yo le quedé viendo a alguna persona algo. Las pruebas de la Fiscalía encontradas hasta ese momento eran fuertes indicios que hacían pensar que los sicarios podían estar diciendo la verdad. Sin embargo, encontrarían algo aún más determinante. Para el día 25 de enero del 2011, el padre Richard le hace 7 llamadas al padre Rafael y que este a su vez le hace 4 al padre Richard. Alias Gallero le hace una llamada al padre Richard y 11 llamadas a alias Gavilán. Igual van a encontrar ahí que para el día 26 de enero del 2011, día de los hechos, alias Gavilán recibe 20 llamadas de Gallero y 2 del padre Rafael. Gavilán hace 12 llamadas a Gallero y 5 al padre Rafael. ¿De qué podían hablar los sacerdotes con Gavilán y Gallero? Eso me llamaban, varias veces me insistían por teléfono, que por favor que tuviera piedad de Dios, que le hiciera el favor, que hubiera la persona que Dios me haya mandado para que le hiciera el favor. Con el fin de solicitar a la empresa de telefonía celular Comcel, entre otros. Con esto, la Fiscalía fortalecía sus sospechas. Los familiares, aparte de negar con indignación la versión del sicario, no tenían pruebas contundentes para demostrar lo contrario. En febrero de este año, casi 6 meses después de que Isidro Castiblanco y Gildardo Peñates fueran capturados y dieran a conocer su versión a la Fiscalía, fueron llevados a juicio. La audiencia de verificación y aprobación del reporte de realización de pena y sentencia. En audiencia, alias Gallero, quien contactaría a los sacerdotes con los sicarios, fue acusado por la fiscal Patricia Larrota de complicidad en homicidio agravado. ¿Acepta o no acepta usted los cargos que le formuló la Fiscalía? Señor juez, con todo respeto, acepto los cargos. Al aceptar los cargos y por haber colaborado con la justicia, fue condenado a 16 años de cárcel. Pero para sorpresa de muchos, alias Gavilán, a pesar de la confesión ya hecha en la que aseguraba que él le había disparado con arma de fuego a uno de los sacerdotes, no quiso aceptar las acusaciones. ¿Comprendió usted los cargos que la Fiscalía le imputó? Sí.
¿Cómo se considera usted frente a esos cargos? ¿Acepta o no acepta los cargos? No acepta los cargos. Nosotros lo hicimos por un acto piadoso, porque ellos querían morir porque tenían una enfermedad terminal. Gavilán y su defensa querían argumentar que lo que había hecho era algo que se denomina en nuestra Constitución eutanasia, o también conocido como suicidio asistido, algo que en este país, si cumple con unos requisitos específicos, no es penalizado. El que eficazmente induzca a otro al suicidio o le preste una ayuda efectiva para su realización. Entonces, considera esta defensa, estaríamos aquí ante esta conducta y es prestar una ayuda efectiva para la realización. ¿Cuál era el objetivo de los sacerdotes? Que les cegaran su vida. Este es un caso atípico. Esto nunca había sucedido en Colombia. Su señoría, muy buenas tardes. Señora fiscal, muy buenas tardes. Jorge Suárez es el actual abogado de Gildardo, alias Gavilán. En este caso, como es bien conocido a través de las investigaciones de la Fiscalía y que juiciosamente realizó el CTI, se pudo demostrar que los dos sacerdotes fueron los que buscaron a los homicidas. Los dos sacerdotes pagaron para que estas personas los asesinaran. Entonces, por eso la defensa en un comienzo buscó esta clase de delitos como es la inducción al suicidio. También se demostró a través de la investigación que Gildardo no era un delincuente, Gildardo era un trabajador de la construcción. Simplemente las circunstancias y la necesidad pues lo llevaron a cometer este hecho que lo vio, por el cual se vio involucrado y por el cual está en este momento detenido. Nosotros lo que hicimos fue arreglar el problema de ellos, pero ahora nos quedó problema fue a nosotros. No, su señoría, eso no es viable. La vida es el supremo interés que ocupa la escala superior dentro de esa jerarquía de valores, porque aquí estamos hablando de un homicidio agravado con un precio, fue concertado, hubo reuniones previas, se concertó un precio que colocó el señor Gildardo Alberto Peñate Suárez. Así mismo, con base en documentación allá de la inspección. Aunque para muchos el argumento de la defensa parecía una jugada hábil, no fue difícil que la fiscalía lo tumbara. Si bien supuestamente los sacerdotes querían buscar su muerte y se lo pidieron así a Gavilán, hay varias condiciones que no aplicaban para ser tomado como eutanasia. Lo primero es que la ley exige que quien lo practique sea un médico certificado. Pero además la muerte se debe dar a través de una medicación específica, no a través de un arma de fuego como en este caso. Y finalmente el paciente debe ser una persona con una enfermedad terminal en estado avanzado. La eutanasia se realiza solo en personas cuya calidad de vida es mínima y ya no se pueden valer por sí mismos. Pero en el caso de los sacerdotes, solo uno de ellos, Rafael Reátiga, estaría supuestamente enfermo y su estado no era aún crítico. Mientras que Richard Pífano, su supuesta pareja, no padecía de nada. En presencia de su defensor refiere su interés de efectuar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Por eso, en marzo de este año, a Gildardo Peñates no le quedó otra opción que hacer un preacuerdo. A cambio de una rebaja de pena, aceptó finalmente los cargos por homicidio agravado. Su condena, 35 años de cárcel por ser uno de los autores materiales. ¿En ese momento cree que la pena que usted está pagando es justa? No, yo siento que la pena que estoy pagando no es justa porque no fue porque yo quise hacerlo, sino porque ellos me lo pidieron de mucho corazón y que yo era la persona que Dios le había enviado para que hiciera el favor. Me parece que la condena está muy alta para lo que me merezco pagar, aunque sé que tengo que pagar porque es un homicidio. Sin embargo, hay una duda que la Fiscalía no ha podido despejar por completo. Esa misma pregunta que en un momento, según Gavilán, se hizo a sí mismo. ¿Por qué los curas contratarían a alguien para que los matara? ¿Por qué no lo hacían ellos mismos? Según Gavilán, antes de morir, los sacerdotes finalmente le dieron una explicación. Me dijeron que era muy duro quitarse la vida a ellos mismos porque ya eso era como un pecado contra Dios, entonces que para eso buscaban una tercera persona para que le hiciera el favor. Y que esa persona era enviada por Dios. Me decían siempre lo mismo. Hay algo claro. Si los sacerdotes hubieran buscado la muerte por sus propias manos, existían más probabilidades que todos se enteraran rápidamente de las supuestas razones.
la enfermedad de Rafael y de su supuesta relación de pareja. Pero además su condición de sacerdotes católicos los pudo haber enfrentado con un gran temor. El hombre no es dueño de su vida. Para los que tenemos fe, Dios es el dueño de la vida, el momento en que uno comienza, el momento en que termina. Uno no es dueño de quitarse la vida en ninguna circunstancia. Monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo de Fontibón, explica cuál es el pensamiento de la Iglesia Católica frente al suicidio. Cualquier acto que es inmoral, sea el que sea, tiene una carga más de inmoralidad por el hecho de ser una persona que tiene un rol de testimonio y de enseñar y de dar ejemplo. Rafael Reátiga y Richard Pífano eran conocidos como dos sacerdotes consagrados, los pastores que seguían y admiraban muchos. Si realmente querían morir, el suicidio simplemente no era una opción. Quizá contratar a alguien para que los matara era una extraña forma de morir dignamente. Si mi hermano se quería morir, no iba a hacer semejante escándalo, porque él era una de las personas que no le gustaban los escándalos, no le gustaban los shows. Entonces él lo iba a ponerme de boca en boca con ese escándalo. Para esa gracia hubiera tomado unas pastillas o algo, hubiera tomado un racumín que hubiera salido más barato. Sin embargo, la verdad sobre lo que ocurrió queda aún en entredicho para los familiares y muchos de los feligreses. Óscar Rombana, abogado especializado en Derecho Penal y Ciencias Forenses, es el representante de las familias de ambos sacerdotes. Lo que sí estoy seguro es que falta por investigar. Falta más investigación y así lo ha reconocido la Fiscalía y confiamos, como lo confía también la familia a la que represento, que la Fiscalía siga investigando y termine de esclarecer este hecho que conmocionó al país. Esta podría ser una de las historias más polémicas de los últimos años en Colombia. Todos han opinado sobre la vida personal e íntima de los sacerdotes, unos con aparentes pruebas y otros con el corazón. Pero quizás solo Richard Pífano y Rafael Reátiga tienen la verdad completa en su tumba. Solo ellos saben quiénes eran realmente y por qué los mataron. El tercer sicario que participó en la muerte de los padres Reátiga y Pífano es menor de edad, por eso no se puede identificar. A él se le lleva un juicio por separado. El abogado defensor de alias Gavilán interpondrá un recurso de casación para solicitar rebaja en la pena de 35 años a su defendido. Con relación a la historia del pasado 16 de septiembre, sin fortuna ni gloria, sobre la muerte de la colombiana Lina Ospina, asesinada por su esposo Eric Tiller en Florida, queremos aclarar que la página web amolatina.com ni alguna de las páginas de agencias matrimoniales usadas como imagen de apoyo en nuestra historia tienen relación directa con el caso. La página que ellos usaron para conocerse es desconocida hasta ahora. En ningún momento quisimos señalar a este tipo de páginas. Sabemos que hay muchas muy buenas y serias y otras que, como lo vimos, no lo son. Y esto es lo que les tenemos preparado para la próxima semana en Séptimo Día. El próximo domingo en Séptimo Día, usted será testigo de un problema de mucho peso. Es un problema de salud pública. En Colombia definitivamente estamos en una epidemia de obesidad. Cada vez hay más personas atrapadas en su propio cuerpo. Pero el estómago empezó a caer sobre encima de las rodillas, espeso. En ese momento puede que mi estómago yo estoy
con 68 kilos de más y creo que el estómago puede estar pesando unos 50 kilos. Y sin medir consecuencias, dan rienda suelta a sus apetitos desbordados. Una sentadita, me tomé una caja de leche y lo acompañé con un paquete de salchicha. ¿Por qué nos estamos engordando? En Colombia en 3 años vamos a estar en una pandemia nacional, peor que los países desarrollados. Vamos a estar en una situación difícil, ya que en el 2015 se van a juntar todos los procesos entre sobrepeso y obesidad. Soy Natalia Contreras y les tengo una cifra reveladora. El 51% de los colombianos, es decir, más de la mitad, padecen sobrepeso. Suelten el control remoto y hagan memoria sobre todo lo que se comen a diario. Prepárense porque les diré por qué la obesidad es un problema de talla mayor. Esto es todo por hoy. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo programa de Séptimo Día. Buenas noches.